13:05 minutos, estamos en Decime la Verdad y ya estamos con la segunda nota de este sábado 27 de agosto. Estamos con el secretario de Salud del municipio de Bahía Blanca, el señor Pablo Acrogliano. Lo trajo el viento después de tanto tiempo de no pasar por acá por Decime la Verdad. Bueno, estuvo la pandemia, ¿verdad? Lo hicimos a través de Zoom. ¿Cómo andás, Pablo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas tardes, no sé. Buenos días, ¿no? Bueno, para nosotros. Para mí buenos días todavía. Un par de grisines no cuentan como almuerzo, así que para nosotros es un buen día. La verdad que bien, contento de estar de nuevo. Bueno, gracias por acercarte hasta acá, hasta el Ramiro Musoto. Pablo, queríamos arrancar, hace unos días se habilitó la UMAD, sí, ¿verdad? Es la Unidad Municipal de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos, en calle Brown al 500. 577. Bien. ¿Cómo y cuándo funciona la UMAD? Sí, lo primero que les quiero contar es que la UMAD es una es una oficina de la Secretaría de Salud que hace bastante tiempo que funciona, ¿sí? Como bien dijiste vos. No es una farmacia, pero sí almacena, es la encargada de almacenar y distribuir los medicamentos en todo lo que es el primer nivel de atención, pasarle algún tipo de medicación específica al hospital municipal y también recepcionar todos los medicamentos que llegan de los programas, ya sean nacionales y provinciales. Desde el 19 que yo estoy en la Secretaría, junto con el equipo, lo que empezamos a ver es primero un incremento en la demanda de medicamentos y obviamente eso conlleva que el espacio no era el adecuado. Y otra de los objetivos que siempre nos hemos planteado desde que asumimos es empoderar a los que trabajan, digamos que trabajen cómodos, que puedan realizar su tarea de forma adecuada. Bueno, en función de eso, estuvimos buscando, hay un incremento del 20% de la demanda en el sector público de necesidades de salud. En ese sentido estuvimos buscando y conseguimos un buen lugar, son aproximadamente 600 metros cuadrados, en donde se reciben y se preparan todas las semanas 3.000, lo que nosotros llamamos botiquines, que es la cajita feliz, digamos, para los pacientes. Para llamarlo de algún modo. De alguna manera, que se distribuyen en todas las áreas programáticas. Y eso cumple otro de los objetivos de la atención primaria, que es acercar la medicación, acercar el servicio lo más próximo al lugar donde vive el paciente y no que tenga que concurrir a otros lugares o al hospital. Bien, esto es para patologías que son crónicas, sí. Por ejemplo, ¿de qué tipo? EPOC, el famoso EPOC, diabéticos, hipertensos, después el programa de epilepsia y después lo que tiene que ver con algún tratamiento no crónico porque se prolongue mucho en el tiempo, pero completar tratamientos antibióticos, analgésicos, todo ese tipo de medicación. Me llama la atención cuando miramos qué notas hacer junto con Nacho, cuando miramos durante la semana, hay veces que decimos, che, qué bueno que está esto y qué poco difundido que está, ¿no? En este caso nos pareció que estaba bueno esto que hace el municipio, esto de la UMAD. ¿Y por qué se difunden tan poco las cosas cuando están bien hechas, sea del partido que sea? Sí. No tiene que ver con lo partidario, pero ¿por qué suceden estas cosas? Yo te diría que es cultural. Porque esto, te agrego algo, esto tiene que ver con algo que le sirve a la gente y que le sirve y mucho. Sí. Mira, esto yo te diría es cultural, ¿sí? Uno se acuerda de la salud cuando no la tiene, ¿sí? Pues fíjate que esto que nosotros llamamos primer nivel de atención es la parte de abajo del iceberg. ¿Por qué? Porque lo que se ve es el hospital. Es una concepción hospitalocéntrica que tenemos desde hace mucho tiempo y que es la que lentamente estamos tratando de revertir con este tipo de noticias, ¿sí? Desde hace, te diría, desde el 78 hay una estrategia que se llama Atención Primaria de la Salud, en donde cambia el foco de lo que es la salud. Antes la salud era, te enfermaste, no tenés salud,
te curo y volviste a tener salud. Ahora, y se trabaja sobre la enfermedad. Entonces, ¿qué había? Hospitales, medicamentos y todo lo que está relacionado con el hospital. Por eso te decía, es una concepción hospitalocéntrica. Ahora se trabaja sobre hábitos saludables, alimentación saludable, ¿sí? Y ahí engancha esto, ¿sí? En donde es un trabajo silencioso, si querés, ¿sí? Pensá que nosotros, mira, les voy a dar un dato que llama la atención. Anualmente, por el primer nivel de atención, pasan 168.000 personas, la mitad de Bahía Blanca. ¿Sí? En lo que va del primer semestre, pasaron 149.000. ¿Sí? Si son datos de la realidad, como diría alguno de ustedes. ¿Qué significa esto? Que es un trabajo que se hace en silencio, no es la gran cirugía, no es el trasplante, o si no, vamos a hacer otra lectura y contestando un poco a esto. ¿Sabes cuántos partos hay en Bahía Blanca por año? 3.000. ¿Sí? ¿Cuáles salen en las noticias? El que salió mal. De los 2.999 nadie habla. Por eso te digo que es una concepción más cultural. Es decir, nosotros decimos, la cultura construye la salud. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los hábitos saludables. Y a veces los hábitos saludables no son buenas noticias. No sé si contesto un poco, es bien ideológico esto, ¿no? Sí. Pero es un trabajo más sobre, y en este sentido sos corresponsable, vos como ahora te hablo como médico, ¿no? El médico y el paciente son corresponsables de su tratamiento. Cuando a vos te va mal, es el médico. Sí, llama la atención porque... Cuando te ve bien es gracias a Dios. Vos sabés que llama la atención porque no es solamente con la salud, ¿no? Nos ha pasado con el transporte, exacto, nos ha pasado con la vivienda, nos ha pasado con la educación, qué sé yo, ¿viste? Hay un montón de noticias que son buenas para la sociedad y se guardan, ¿no? Un poco. Nacho. Volviendo a la buena noticia que es esto de la UMAD, después si querés volvemos a tocar un poco el tema de lo hospitalocéntrico, está interesantísimo. Lo que quieras. Pero como para aclarar un poco la función de la UMAD, alcanza, como decía Marcelo, a vecinos y vecinas con enfermedades crónicas y que no posean cobertura médica. Exacto. También, ¿no? Es decir, que una persona que tiene obra social o prepaga, digamos, tiene cierta cobertura. Ahora, si una persona tiene obra social o prepaga, pero es tanto la obra social como la prepaga, no le cubre el medicamento, ¿ahí puede entrar en este programa? No. A ver, al programa, o sea, se asiste básicamente, es decir, el sector público asiste básicamente a aquellos que no tienen cobertura social o lo que se llama población vulnerable. Bien. No obstante, digamos, si estás incorporado al sistema, y es plausible de que vos puedas recibirla. Por eso yo al principio dije, no es una farmacia, de hecho no se atiende al público. Claro. Eso también te quería consultar, porque eso ustedes lo trabajan, digamos, ya sea trasladando a unidades sanitarias o creo que también a farmacias, ¿no? ¿Hay algunas farmacias que están adheridas al programa? Como les contaba, la intención es que el medicamento, en este caso, llegue lo más próximo al domicilio donde vive el vecino o el paciente. Entonces, nosotros lo que hemos armado es un sistema, una red, en donde puede ir al centro de atención primaria y hay convenios con algunas farmacias donde van y lo van a buscar. De esta manera cubrimos todo el partido de Bahía Blanca. Cabe la aclaración, en la farmacia privada, la cual por convenio con la municipalidad recibe los medicamentos, la persona que va no tiene que abonar ningún tipo de servicio, prestación ni nada. Es más, es una bolsita, como esta que tenéis acá, que dice Pablo Acrogliano, viene el paciente y dice, vengo a buscar el medicamento, nombre, Pablo Acrogliano, tome señor, listo. Sí, no se paga en absoluto. Bien. Otra buena noticia que tenemos acá en Bahía Blanca relacionada al tema de los medicamentos proviene de la Universidad Nacional del Sur. Ellos tienen la UDEMET, que es la Unidad de Desarrollo de Medicamentos y Tecnologías Biomédicas. ¿Hay algún tipo de articulación entre que es relativamente nuevo, ¿no? Esto que se está llevando a cabo por parte de la universidad, desarrollando algunos tipos de medicamentos? Sí, yo te diría que la Secretaría no tiene es decir, si bien tenemos convenios con la universidad y con las instituciones académicas de la ciudad, no es un área específica de la Secretaría. Por ahí está más relacionado con las farmacias de los hospitales,
que con la Secretaría en sí. Insisto, nosotros, al no ser farmacia, simplemente somos una unidad que almacena y distribuye. Claro. Entonces, siempre, de hecho, en la pandemia hemos estado en contacto con muchos actores. Ustedes saben que durante la pandemia, digamos, no solo los insumos, sino que muchas veces hubo carencia de fármacos y de elementos, así que necesitamos contactarnos con ellos. Pero digamos, te diría, no es un área específica. Pablo, la UMAD, quería preguntarte, ¿se financia exclusivamente con dinero del municipio o también participa en provincia es y una nación? es una oficina del Secretaría de Salud. Bien. Nachito. No, bueno, tocaste el tema de la pandemia y un poco lo hablábamos fuera de aire en cuanto a, ¿en qué situación estamos? Sí. Esto ya es la pospandemia, no es la pospandemia. Justamente esta semana que está terminando hubo, creo yo hace mucho no teníamos esta noticia, hubo un deceso a causa del COVID-19 en la ciudad. ¿Hace cuánto no había un deceso de estos? Y bueno, justamente esto, ¿no? ¿En qué situación estamos actualmente con respecto a COVID? Sí, bueno, esta semana, a ver, esta semana que terminó y la anterior, estamos con una tendencia a la baja en lo que se llama la notificación de casos. Digamos. Uno lo que informa es lo que se notifica. Es una enfermedad de declaración obligatoria, entonces uno asume que está por lo menos orientado a un número real. Siempre existe subregistro, y más ahora donde por ahí, desde que apareció la Omicron, que toma la vía aérea superior, a veces se confunde con resfrío, con faringitis. Y los testeos dejaron de ser. Y los testeos, antes, ¿no? mirá, el único centro que testea es la Secretaría, ahí en Pampa Central. El resto, obviamente los que se internan se sigue testeando. Esto Claro, esto hay que aclararlo. Así que hubo un descenso. Estamos en agosto, ¿no? Sí, en julio hubo un número, te diría, no sé si la palabra es importante, pero hubo fallecidos. Hubo fallecidos. Estamos terminando de estudiar y de ver qué era lo que pasaba. La gran mayoría pacientes de edad avanzada, con esquemas incompletos de vacunación y con patología agregada. A tu pregunta, ¿en qué momento de la pandemia estamos? Y yo no creo que estemos en la pospandemia todavía hay virus circulante, hay menos, pero hay circulación. Yo calculo que esto hasta fin de año vamos a seguir en este estatus, por lo menos a nivel internacional. Cabe aclarar que el estatus de pandemia o no pandemia lo ponen los organismos internacionales. Una última con respecto a lo que es COVID-19. Hace unos meses atrás el municipio lanzó un decreto en el cual daba de baja en la obligatoriedad del uso del tapaboca en lugares cerrados o incluso en el transporte público. Ese mismo día vos tuviste declaraciones diciendo, miren, yo la verdad recomiendo que sigan utilizando el tapaboca en los lugares cerrados, transporte público. Ese anuncio que hizo el municipio, esa nueva reglamentación, digamos, ¿no fue consensuada con la Secretaría de Salud? ¿Cómo fue el procedimiento ahí? A veces hay, te diría, desajustes en lo que es el mensaje, pero bueno, a veces los decretos salen por gobierno y las indicaciones más sanitarias salen por salud. Y yo me acuerdo en esa época, digamos, yo soy neumonólogo y como neumonólogo mi obligación te diría que va más allá del COVID. Entonces, podemos estar con baja de COVID, pero en ese momento estaban replicando y subiendo toda la circulación de los virus respiratorios, claro. Así que era recomendable, y es más, sigo diciendo que es recomendable en los periodos de invierno o de mucho frío, los días de viento como hoy, taparse la nariz, la boca, los oídos, y algunos que tienen poco pelo arriba, ponerse un sombrero. No sé por qué miraste para aquel lado de la mesa. No sé por qué miró para este sector, sí, ¿no? Sí. Y estuvo bueno, dije poco pelo, otro dije poco la azotea pelo. Libre. Ya me retó mi médico, ¿eh? Sí, así que... Sí. Pero bueno, viste, hay que seguir. Y esto también tiene que ver con un poco lo que estamos hablando fuera de micrófono, estas concepciones del cuidado y el autocuidado, ¿no? A veces, qué sé yo, antes... Vos salías, tu mamá te decía, che, ponete un abrigo que hace frío, y ya estamos grandes, ¿viste? Si vos crees, si tu mamá te dice que hace frío, vos crees que no, o no te lo pones, o viceversa. Me parece que estamos en ese camino y la salud va en ese camino. Bien.
Bien. Pablo, yo te corro un poco de esto y quería preguntarte sobre el pedido de informe que presentó Adrián Juglar de Juntos, del bloque Juntos, en el Consejo Deliberante, en el que se solicita información al Ministerio de Salud Provincial por el presunto ingreso de militantes del Frente de Todos al Hospital Pena. Vos que laburaste en el Hospital Pena, ¿considerás que era necesario este pedido de informe? Mira, es una buena pregunta. Yo te voy a contestar de la siguiente manera. La pandemia nos enseñó que tenemos que trabajar todos juntos. Y te voy a hablar concretamente desde el área de salud. Sí. Y yo en todos los micrófonos que puedo resalto la intención de, desde que se formó el comité de crisis hasta el día de hoy, los directores de los hospitales nos seguimos reuniendo en forma mayor o menor frecuentemente, Sí. pero con una continuidad, y empezamos ya a tratar temas de salud que exceden a lo que es la pandemia en concreto, sino de tratar de trabajar sobre políticas de salud. Esto muchas veces se cruza con estos tiempos electorales y estos fuegos artificiales, si querés, del diario devenir. La realidad es que el sistema de salud está muy mal desde hace mucho tiempo. Yo vengo del Hospital Pena, yo fuera de ahora la función, estuve durante 21 años en el hospital y tristemente durante 21 años fui viendo cómo lentamente va perdiendo capacidad operativa, ya sea por falta de capital humano, por falta de mantenimiento o por falta de estructura. Entonces, a veces yo digo, uno tiene que ser más prudente, sobre todo cuando uno está tratando de construir algunas cuestiones. Pero los tiempos de la política partidaria no son los tiempos de las políticas públicas. Esto es una realidad y son las reglas del juego. Yo no sé si ahora estoy hablando, pero en su momento no dije nada. Creo que con eso contesté. Sí. Bien, la última, porque estamos ahí al límite y, bueno, no comiste tampoco. ¿Qué políticas de salud considerás que siguen haciendo falta desde el Estado municipal? Inmediatas. Sí, en realidad yo creo que estamos trabajando para tratar de implementar un sistema integrado de salud. Bahía Blanca tiene características interesantes, tiene una población aproximadamente 300.000 habitantes, en términos epidemiológicos es una buena población para trabajar. Somos 8 efectores, ¿sí? De los cuales 2 son públicos, 3 son gremiales y 2 son de la comunidad, y tenemos el hospital militar que está ahí, estamos viendo a ver si lo incorporamos o no lo incorporamos. ¿Sí? La medicina cada vez está más cara, la medicación está cada vez más cara. Entonces, si no nos sentamos y empezamos a trabajar sobre una política pública clara, hacia dónde queremos ir, ¿qué queremos ir? ¿A los hospitales ultra especializados? ¿Queremos empezar a trabajar sobre la prevención y la promoción de la salud? En esto estamos trabajando y creo que esto es el camino como para que se cumpla los conceptos de la atención primaria, que es universalidad, acceso y equidad. Bien, ahora sí, la última, porque te convocamos por lo de la UMAD. Recordarle a la gente cómo tiene que hacer si quiere acceder. Sí, para acceder a la UMAD hay que acceder al primer nivel de atención. Tenemos algo y que también me gustaría, que es una buena noticia. Tenemos historia clínica electrónica que está interconectada con el hospital, o sea que si vos te atendés en el hospital o en un centro de atención primaria, tenés acceso a la historia clínica del paciente. Estamos trabajando para interconectar el PENA e interconectar los privados y fuertemente trabajando sobre la receta electrónica. Así que el ingreso al sistema por el primer nivel de atención permite acceder a la UMAD. Bien. Gracias, Pablo, por haber venido hasta acá, hasta el estudio Ramiro Musoto, y por estar en Decime la Verdad. Bueno, gracias a ustedes. Siempre cómodo acá, así que bien. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Decime la Verdad.